Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Buenos días, niñas y niños del quinto grado de la institución educativa 2236 José Olaya. Muy bien, niños, llegamos al día viernes 14 de agosto del año 2020. Muy bien, niños, en estas semanas hemos desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgos que vulneran nuestro espacio personal? También hemos visto qué debemos de hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio personal de otra persona. Niños, para ello hemos realizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, porque debemos cuidarlo y respetar el de los otros, además de evaluar en qué circunstancias nos encontramos en riesgo por la invasión de nuestro espacio personal. Del mismo modo, hemos podido experimentar el manejo del cuidado por medio del arte y el deporte. Además, hemos intercambiado ideas con nuestra familia a través de un diálogo. Todo lo que hemos aprendido sobre las formas en que mejoramos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos ha acercado a la elaboración de un texto argumentativo. Quiere decir que vamos a escribir una carta que puede ser personal o pública, según el destinatario que hayas elegido. En ella podrás sustentar la importancia del respeto a tu espacio personal o en general al de todas las niñas y los niños. Ya cuentas con tu planificación, que lo has elaborado el día de hoy, y has organizado también tus ideas necesarias para escribir esta carta. Muy bien, niños, nuestra actividad para el día de hoy se titula Escribimos textos argumentativos número 2. Corresponde al área de comunicación y niños, ustedes que están en quinto grado de primaria. Muy bien, niños, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy, viernes 14 de agosto. Vamos a conocer primero nuestro propósito para el día de hoy. El día de hoy vamos a escribir una carta que puede ser personal o pública, según el destinatario que hayamos elegido. En ella vamos a escribir y vamos a sustentar la importancia del respeto hacia tu espacio personal o en general al de todas las niñas y todos los niños. Ya cuentas con la planificación y la organización de las ideas necesarias para escribir tu carta. Nuestra meta para el día de hoy: escribir un texto argumentativo, una carta sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario elegido. Los recursos que vamos a necesitar para el día de hoy: hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones. Vamos a empezar con nuestra actividad. Para ello, vamos a leer el siguiente texto o comentario. La planificación de nuestra carta nos permite organizarnos mejor. Nos da una ruta de qué hacer y qué elementos debemos considerar. Además, nos da la claridad de lo que realmente queremos comunicar para lograr nuestros propósitos de escritura. Asimismo, al organizar las ideas que vamos a desarrollar, podemos saber qué escribiremos, para qué lo haremos, a quién le escribiremos, qué lenguaje usaremos
¿no? Recuerden, niños, que algunos aspectos importantes que tuviste en cuenta en la planificación de tu carta. 1. Primero, al seleccionar el tipo de carta, ¿sí? ¿Qué carta o qué tipo de carta has elegido? De repente pública o de repente una carta personal, ¿ya? Tienes que tener en cuenta a tu destinatario, a quién vas a dirigir la carta. Si es a un familiar o a una amiga, es una carta personal, pero si es dirigida a tu comunidad o al distrito, es una carta pública. Luego, has elegido el tipo de lenguaje que emplearás. Si es una carta personal, elegirás o usarás el lenguaje informal. Y si es una carta pública, utilizarás el lenguaje formal. Luego, has definido el propósito de tu carta. ¿Para qué la vas a escribir? Luego, has anotado las ideas centrales sobre el tema, el problema, la tesis y los argumentos para poder escribir tu carta. Muy bien, niños, antes de escribir nuestro texto, vamos a analizar algunas partes de las cartas argumentativas que hemos leído el día de ayer. ¿Ya? Carta número 1. Es una carta de tipo personal. El destinatario es Rosita, la mejor amiga de Sonia. Su lenguaje es informal. El propósito de Sonia es convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante la pandemia. La tesis que sustenta Rosita o sustenta Sonia es el cuidar de la salud, que es lo más importante. Los argumentos que ha utilizado Sonia. Argumento número 1, que ellos se quedan en casa para cuidar a los otros y cuidarnos o cuidarse ellos mismos. Argumento número 2, criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados de una persona adulta, utilizando mascarillas y por un tiempo determinado. Y el argumento número 3, que ellos tienen en cuenta que cuidándose, buscando la información en especialistas de la salud. En la carta número 2, esta carta es pública. Los destinatarios son las autoridades y los vecinos de Satipo. Su lenguaje es formal. El propósito de José, estudiante de 5º grado de primaria, es hacer un llamado tanto a las autoridades como a los vecinos y las vecinas de Satipo para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. La tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza y emplea los siguientes argumentos. En los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción y existen personas que defienden el medio ambiente. Y niños, como ustedes pueden ver, estas son las diferencias entre la carta personal y la carta pública. Los dos tienen distintos destinatarios. Por ejemplo, en la carta personal, el destinatario es un amigo, amiga o una persona, familia. En cambio, en la carta número 2, los destinatarios son las autoridades y los vecinos de Satipo. En la carta personal se utiliza el lenguaje informal, mientras que en la carta pública el lenguaje formal. El propósito de Sonia es convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud, mientras que el propósito de José es
hacer un llamado a las autoridades para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. La tesis, ¿no? Ese tema, Sonia, es cuidar la salud, es lo más importante. La tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. ¿Cómo hacen para sustentar o argumentar su tesis? Argumento número 1, 2 y 3 que utiliza Sonia y también los argumentos que utiliza José. ¿Para qué? Para poder convencer al lector o al destinatario qué es lo que José y Sonia quieren transmitir. ¿Ya? Muy bien, niños. Ya hemos analizado las cartas argumentativas, cuáles son sus partes y qué tipo de lenguaje se utiliza. Así también hemos visto el propósito, la tesis y el argumento, ¿no? El propósito es lo que se quiere dar a conocer. La tesis es la idea o el problema que se da y los argumentos son aquellos que nosotros utilizamos para sustentar nuestra tesis. Muy bien, niños. Luego de hacer el análisis de los textos argumentativos, ahora, antes de empezar la actividad, vas a revisar nuevamente la meta y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de escritura de esta carta? El propósito, niños, es dar a conocer por qué debemos de respetar y cuidar el espacio personal. ¿No? Nosotros vamos a escribir una carta. Si es personal, nuestro propósito es que se respete nuestro espacio personal, ¿ya? Y si es una carta pública, que se respete el espacio personal de las niñas y los niños. Muy bien, ahora vamos a escribir la carta, ¿ya? Tienes todos los insumos, tienes todas las ideas, tienes la estructura de una carta, tienes la estructura de la carta argumentativa. Ahora sí, niños, manos a la obra y vamos a escribir nuestra carta. ¿Y qué necesitas hacer? A ver, profesor, ya hice mi planificación, tengo toda la información. Ahora, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Tener siempre a la mano tus apuntes de las actividades de estas 2 semanas sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Vas a considerar la estructura del texto argumentativo, la tesis, argumentos y conclusión. ¿Ya? Vas a tener en claro tu propósito, destinatario y tipo de lenguaje. Vas a organizar coherentemente las ideas y la información que vas a usar y que sustenten tu tesis. Vas a releer lo que has escrito para verificar que no te hayas apartado del tema propuesto. Verificar que el texto responda a lo que pusiste en tu planificación. Tipo de carta, tipo de lenguaje, formal o informal, tu tesis y los argumentos que la sustenten, así como las partes de la carta. Muy bien, niños. ¿Cuál es el propósito de la escritura de esta carta y de esta actividad? El propósito de esta actividad es que tú puedas escribir una carta. Ya sé que has elegido a qué tipo de destinatario la enviarás, qué tipo de lenguaje vas a utilizar. ¿Ya? Ahora, niños, esto es lo que ustedes tienen que elaborar el día de hoy. Las evidencias
serán la escritura de la carta, ya sea que hayas elegido una carta personal o una carta pública. Si ya has hecho la primera parte de tu escritura, pues el día de hoy vamos a hacer algunas correcciones a nuestra carta para poder presentarla a nuestra familia y también al profesor. Muy bien, niños, recuerden que compartir su texto con una persona adulta de tu familia, y también pídele que se revisa y recoja sus aportes para mejorarlo. Sus sugerencias servirán para verificar si tu propósito comunicativo se está logrando. No te olvides de pedirles ayuda para el envío de tu carta. Muy bien, niños, ¿ya? Ahora, esto es el propósito y nuestra meta, niños. El día de hoy tenemos que escribir, ¿ya? Escuchen bien. Tenemos que escribir una carta. Ya hemos tenido 2 días para conocer los tipos de carta, ¿no? Para conocer el texto argumentativo. Y ahora vamos a ponernos a escribir. Ya tienes o ya hiciste la planificación. Es hora de escribir tu carta. Si es personal, ¿cómo la harías y cómo utilizarías el lenguaje? Y si es pública, ¿qué destinatarios son los que van a leer tu carta y qué tipo de lenguaje vas a utilizar? Muy bien, niños, el día de hoy la actividad se va a lograr si escribes tu carta de acuerdo al tema, el cuidado y respeto del espacio personal. ¿Ya? Muy bien, niños. Luego que hayan escrito tu carta, lo que van a hacer es revisar y mejorar. Para esta revisión, niños, vas a utilizar la siguiente lista de cotejo. ¿Ya? Una vez que ya has elaborado tu carta, si lo has compartido con tus padres o un familiar quien te ha hecho ver o ha visto algunos errores que has tenido, ¿sí? Lo va a revisar, te va a dar algunos aportes y unas sugerencias, ¿no? Para que lo puedas mejorar. Luego que has escrito ya tu carta, vas a revisarla, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos para la revisión de tu carta? 1. Mediante la estructura del texto, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y si es necesario postdata, ¿no? ¿Has logrado que tu carta tenga estas estructuras? ¿Sí o no? ¿El lenguaje utilizado es adecuado para los destinatarios? ¿Sí o no? ¿La tesis es fácilmente identificable? ¿Sí o no? ¿Los argumentos recogen lo trabajado en estos días sobre la importancia del espacio personal? ¿Sí o no? ¿Las ideas argumentan la tesis planteada? ¿Las ideas presentan una secuencia ordenada y completa? ¿El texto sostiene en todo momento la forma en que se dirige a su destinatario, lenguaje formal o informal? ¿Se despide adecuadamente? ¿Firma la carta? Muy bien, niños. Si has logrado, ¿no?, realizar todos estos aspectos dentro de tu carta, felicitaciones. Y si has marcado no lo has logrado, pues es el momento de poder mejorar, ¿ya?, la escritura de tu carta.
Muy bien, niños. Luego de haber revisado tu carta, vas a responder en qué debes de mejorar. Ahora que identificaste en qué debes de mejorar, será importante que escribas las acciones que realizarás para lograr tu aprendizaje. Muy bien, terminaste de escribir tu carta. Ya la puedes enviar a tu destinatario o tus destinatarios con el apoyo de tus familiares. Luego vas a conversar y compartir con tu familia la experiencia de haber escrito esta carta y cómo te sientes al haber comunicado la necesidad que se respete en tu espacio personal y el de todos, las niñas y los niños. Reflexionen juntos o juntas sobre cómo han asumido el tema del respeto al espacio personal de las niñas y los niños. Muy bien, niños. Ahora vamos a reflexionar, ¿no? Te invitamos a responder las siguientes preguntas mediante un audio. ¿Ya? ¿Qué dificultades tuviste al escribir tu carta? ¿Cómo la superaste? ¿Qué aprendiste hoy sobre la escritura de las cartas argumentativas? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de argumentar y por qué? ¿Qué harás para mejorar? ¿Ya? Estas respuestas me las tienen que enviar mediante un audio y también tienen que escribirlas en su cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Ya? Primero la escriben y luego la leen y la graban mediante un audio. Muy bien, niños. Recuerden guardar el primer borrador y la versión final de tu carta en tu portafolio. Te servirán para ver el proceso de construcción de una carta argumentativa, personal o pública, cuando tengas que hacer otro tipo de cartas. Ahora sí, niños, hemos llegado al final del día de hoy. ¿Ya? Espero que ustedes, niños y niñas, logren el desarrollo de esta actividad al escribir su carta, ya sea personal o pública. Muy bien, niños, esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un buen día.